Yo te doy muchísimas gracias porque tú eres muy bueno. Gracias por la palabra que nos das, por la palabra que nos revelas, por esa palabra que es poderosa, maravillosa. Y hoy tú vas a hablar y hoy tú vas a ministrar a nuestras vidas. Bendice a los amados que están aquí en la iglesia, bendice a los amados que nos reciben a través de las redes sociales. Bendice a cada hijo, a cada hija, a cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo, te bendigo, te exalto y te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Hoy te voy a compartir una enseñanza que lleva como título La estrategia de Dios para bendecirte. La estrategia de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para bendecirte. Y voy a compartirles la sabiduría del Padre amoroso, del Padre eterno, sus planes, sus propósitos, la estrategia que Él echó mano para que tú y yo y todos sus hijos de todas las generaciones fuéramos bendecidos. Y para ello tenemos que mirar a Abraham. Y Abraham, Dios le dice en Génesis 12:1, haré de ti una nación grande, una nación poderosa. Y sabemos que esa nación grande es Israel. Sabemos que Jesucristo en la carne, como raza, Él vino a través del pueblo judío, Él fue judío. No vino a través de otra descendencia, no vino a través de otra raza, sino nuestro amado Salvador y Señor vino siendo judío. Y Dios bendijo a la nación de Israel, la apartó y en cierta manera la escogió para que fuera representante de Dios en la tierra. Y la pregunta que yo me hacía es entonces, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no escogió a los mexicas? ¿Por qué no escogió a los incas? ¿Por qué no escogió a los anglosajones? ¿Por qué no escogió a los chinos, a los japoneses? ¿Por qué escogió a los judíos? Yo pregunto, ellos son mejores moralmente. Ellos, su genética es mucho mejor, su ADN es mejor que la de todos los seres humanos. Y la respuesta es no. Porque dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a Israel que envió a su Hijo unigénito. No, Dios amó al mundo, ¿verdad? E envió a su Hijo unigénito para que fuese salvo, porque lo amó. Y no dice solamente a Israel. Entonces Dios ama al mundo entero, pero hubo un propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel y que Él se convirtiera al pueblo de Israel como el modelo a seguir, por así decirlo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hubo? ¿Qué le sucedió? Bueno, lo que pasó con el pueblo de Israel, que el Padre quería que estuvieran bajo su gracia, pero en lugar de eso, ellos no eligieron estar bajo su gracia, sino ellos decidieron estar bajo la ley. Y entonces ellos se jactaron de su propia justicia, de su propio esfuerzo, de sus buenas obras, de sus habilidades, de sus dones, de sus capacidades, y le dijeron a Dios en el monte Sinaí, antes de conocer los 10 mandamientos, antes de conocer la ley, ellos le presumieron a Dios y le dijeron, dánoslos, nosotros te vamos a obedecer en todo.
Ellos presumieron su fuerza, ellos presumieron su habilidad, ellos presumieron sus capacidades. Y Dios dijo, bueno, está bien, pero nos relata la palabra que lo que sucedió con ellos, que inmediatamente hicieron un becerro de oro y lo tendieron a adorar. Entonces, con esto nos damos cuenta que lo que produce la ley no produce santidad, no los produce, sino produce pecado. Tal vez la intención del pueblo, tal vez la intención del hombre es hacer lo correcto, pero los resultados son incorrectos, los resultados es pecado. Y durante 1500 años, los mejores de nosotros fallaron. David falló. Es decir, la ley condena a los mejores de nosotros, pero la gracia salva a los peores de nosotros. Eso es una gran diferencia, grandísima. Y así Dios durante esos 1500 años siguió tratando a Israel bajo la ley. ¿Y qué fue lo que cometieron después? Nos narra la historia bíblica que se convirtieron a la idolatría y empezaron a adorar a dioses extraños. Y de esa manera Dios permitió el dominio de los gentiles sobre Israel. Y entonces les permitió a los babilónicos, a Babilonia gobernar, controlar Israel, el mundo. Luego vinieron los medas, luego vinieron los persas, luego ambos se fundieron, luego llegaron los griegos y después llegaron los romanos. Y bajo el imperio romano, en un pueblito, en una comunidad lejana en Medio Oriente, en Belén, nació Cristo, el Salvador del mundo. Él tiene los oficios de sacerdote, de profeta y de rey. Entonces, hasta ese entonces nació Cristo. Y en Mateo capítulo 12, Jesús les predicó a los líderes de la nación de Israel. ¿Y saben lo que sucedió? Ahí nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 12. Ahorita voy a decir los versículos. ¿Y sabes cómo respondieron los líderes, los representantes de Israel ante el llamado, el ministerio de Cristo que operaba en los 3 ministerios como profeta, como sacerdote, como rey? Lo rechazaron, lo cuestionaron. Y lo cuestionaron tanto que dice la palabra que Jesús se tuvo que salir de la casa e irse a las orillas del mar. Y en Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 13, nos enseña las parábolas del reino. Y las parábolas del reino están incluidas todas las maravillas, todos los secretos, pero no están revelados esos secretos para aquellos que no tienen un corazón correcto. Solamente esas gemas, solamente esas perlas, solamente esos diamantes son para las personas que tienen hambre de oírlas y que desean, anhelan el propósito de Dios en sus vidas. Porque las parábolas están para enseñar, pero también están para ocultar. Y entonces en Mateo 12, en Mateo 13, Jesús empieza a enseñar esas parábolas del reino, como muchos hablan, las 7 parábolas del reino. Y nos dice, ahora sí vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1, nos dice que ese mismo día salió Jesús de la casa. Y me voy a detener ahí. Dice que a partir de ese día Jesús salió de la casa. Ahora,
Y generalmente la figura que le dan los estudiosos de la Biblia a la casa, le dan que representa a Israel. Y cada movimiento, cada detalle que hay en la Biblia tiene un significado divino muy, muy poderoso. Es decir, después de que Jesús fue cuestionado, fue rechazado, le dieron la espalda, se mofaron, se indignaron, Jesús dejó Israel y se fue, dice la escritura, a la orilla del mar. Y el mar representa por excelencia las naciones. Eso es lo que representa el mar, las naciones. Y les voy a hablar un poquito sobre Mateo capítulo 12. ¿Qué pasó? Eso ustedes lo van a leer en su casa. Está muy interesante. ¿Y qué pasó en Mateo capítulo 12? Vieron a Jesús hacer grandes maravillas, grandes prodigios, ¿verdad? Grandes señales. Vieron a Jesús de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Vieron a Jesús manifestarse y todo le dieron el crédito de que todo lo que hacía Jesús, esas señales, esas maravillas, esos prodigios, Jesús los hacía por el poder de Beelzebú. Y le estaban diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tú haces todas esas cuestiones porque hay el poder del demonio, porque es el poder del diablo lo que te está orillando. Ellos estaban mirando a ojo abierto las señales de Jesús y aún así ellos decían, tú lo haces porque estás siendo inspirado, estás siendo apoyado por el poder de las tinieblas. Y vamos a Mateo capítulo 12, versículo 31, Anjita, si me lo puedes poner en pantalla. Y por eso digo, bueno, y ahí les empieza a hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y quiero que veas en el versículo 31, por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado, toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará a nadie. En versículo 32, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Y Jesús dice, está bien, oféndeme a mí, dime todo lo que tú quieras, dígame todo lo que ustedes quieran, va a ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Sabes? Y a mí me preguntan mucho en la sección, pregúntale al pastor, me preguntan la de, pastor, ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchísima confusión aún dentro del pueblo del Señor, y hombres y mujeres de Dios que son bien dados, bien entregados, con fruto, con resultado. A veces viene condenación porque escuchan enseñanzas que en lugar que los liberen, los atan. Y han llegado a mí en consejería, a través de preguntas, a través de los medios que hoy están disponibles, y dicen, es que yo creo que blasfemé contra el Espíritu Santo y ya no tengo perdón aquí ni en la vida venidera, y pues yo me quiero morir y me siento muy mal. Y yo lo primero que les digo, si fuera así, ni buscaras, ni te cuestionaras. Tú realmente no es así, eso es una mentira, es una enseñanza equivocada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazarlo, no aceptarlo, darle la espalda, y tú no estás haciendo eso. Pero continúa Jesús hablando ahí en Mateo 12, y después más adelante en el versículo 38, ustedes van a leer en Mateo 12, está maravilloso. Y luego Jesús le sigue diciendo, aquí hay alguien, se estaba refiriendo a él, que es mayor que el templo, que es mucho mayor que el templo. Y el templo, ¿qué representaba? El templo representaba, era el ombligo, era el centro de la nación de Israel. Era su punto de contacto, de relación con Dios.
era el lugar a donde se hacían sacrificios, era donde llevaban las ofrendas, era el punto donde ellos tenían contacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde ellos podían aspirar a tener intimidad con Dios. Y Jesús les dice: aquí hay alguien mayor que el templo, que es más grande que todo esto, que es más grande que Él. Imagínense cómo se pusieron. Qué tremenda declaración. La gente estaba escandalizada. Dice: no, ¿cómo es posible? Se está comparando mayor que el templo, mayor que la presencia de Dios, mayor que Dios. O sea, fue algo tremendo. Y no se queda con eso. Y Jesús dice: aquí hay alguien más. Se estaba refiriendo a él mismo. Más grande que Jonás aquí. Es más, uno más grande que Salomón. Salomón era el rey más sabio. Dice: aquí hay uno más grande que Salomón. En pocas palabras, Jesús se está manifestando como el sacerdote, como ese Melquisedec, ¿verdad? Se está manifestando como el rey de reyes, se está manifestando como ese profeta. Él está inaugurando y está diciendo: en mí opera el ser profeta, el ser sacerdote, el ser el rey. En esas tres funciones no había, no existía un evangelista, un predicador, un hombre con el poder, con la autoridad de las palabras de Jesús, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él es Dios mismo, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él es la sabiduría. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y Jesús les dice: ese Rey está entre ustedes. Imagínense todo eso. Y a pesar de todo eso, de que vieron su gloria de Jesús, los líderes de la nación de Israel abiertamente rechazaron la triple gloria de Dios que operaba en Jesús. La Biblia nos dice que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, el que no conoció pecado, quien no pecó, quien no había pecado alguno en él, se convirtió en la ofrenda, se convirtió en el cordero que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado en la cruz por el pecado de todos. Él llevó en la cruz tus pecados, llevó mis pecados, llevó nuestros pecados de toda persona, ¿verdad? Llevó nuestros pecados y Dios tomó nuestros pecados. Fíjense bien lo que voy a decir. Y Dios tomó nuestros pecados basados en su conocimiento, no en nuestro limitado, escaso, pobre, raquítico conocimiento, no, en el conocimiento basado de Dios. Es decir, Dios castigó nuestros pecados en su conocimiento en Jesús, de que todos nuestros pecados fueron perdonados. Es decir, cada pecado fue perdonado en la obra que Jesús hizo en el Calvario. A ver, aquí yo quiero recalcar algo. Dios no perdonó y dijo: bueno, pues Panchito López peca mucho, peca demasiado, pues voy a esconder su pecado aquí debajo de la alfombra. Me voy a hacer de la vista gorda. Total, soy Dios. Juanita Contreras peca demasiado, lo voy a esconder. Ese me cae bien. A ver, yo sé que es bien pecador. No, él no pudo haber hecho eso. Él no hizo así. Él es un Dios santo. Él es un Dios justo. Él camina en un cuadro legal. Él no está por encima ni fuera de la ley. Él tiene que operar dentro de la ley. Y entonces, ¿qué hace? Legalmente dice: voy a cargar el pecado en mi cordero, ¿verdad? Y Él cargó nuestro pecado en Él. Y cuando las nubes oscuras se despejaron en el Calvario, la tempestad amainó y Jesús miró de nuevo el cielo y todo pecado había sido quitado.
Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí cargó Jesús todos los pecados. Y cuando dijo, consumado es, Jesús unos instantes antes se dirigió al Padre y antes de decir, encomiendo mi espíritu, antes de que rompieran, antes de que, bueno, porque no rompieron ningún hueso de su cuerpo, porque así estaba, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre honró a Jesús al darle una tumba muy especial. Y el Padre, para mostrar que el sacrificio de Jesús fue aceptado y que nuestros pecados fueron perdonados, la muerte no lo pudo retener y entonces Él resucitó. Y te repito, ese sacrificio juega un papel muy importante, es importantísimo. Te repito, no somos perdonados porque Él nos dijo, pues no te voy a tomar en cuenta tus pecados, los voy a poner bajo mi alfombra y no hay problema. No, Él no lo hizo así. Nosotros fuimos perdonados legalmente, fuimos perdonados con justicia, justamente bajo el marco legal indiscutible. Alguien pagó nuestros pecados limpia, legalmente, sin mano negra, y eso es la gracia maravillosa. Esa es la gracia de nuestro amado Jesús. Jesús no tenía por qué bajar a morir por nosotros, pero lo hizo, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y todos esos líderes rechazaron a Jesús y le dicen, no, tú haces ese poder porque a ti te apoya Belcebú, tú eres un impostor. Y abiertamente lo rechazaron. Pero el corazón de Jesús, el corazón del Padre es tan grande que cuando les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo me preguntaba, ¿qué no supieron cuando le clavaron los clavos en sus manos? Cuando lo rechazaron. Que no alguien les dijo, oigan, están haciendo algo incorrecto. No lo lastimaron físicamente, no lo lastimaron interiormente, no lo lastimaron emocionalmente. A pesar de todo el coraje, a pesar de toda la maldad, a pesar de todo el odio, Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que ignoraban. Y entonces Jesús los mete al pueblo de Israel bajo una ofrenda de culpa por ignorancia, que dice en el libro de Levíticos, palabras más, palabras menos, si un hombre peca por ignorancia, puede traer un cordero. Es decir, Jesús murió por sus verdugos también. Les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Es decir, Él murió por sus verdugos también. Y este clamor es grandísimo. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Dios. Dios tomó la peor manifestación del hombre, que lo llevó a la cruz, y ahí en la cruz perdonó esa manifestación más malvada, más perversa, más vil del hombre. Y Jesús murió por ellos, murió por todos nosotros. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero Dios no solamente aboga en la misma cruz por el pueblo de Israel. Entonces
Después, en el libro de Hechos, nos habla que Dios envió a Pedro a predicarles a la nación de Israel. Y en el primer mensaje, los de la nación de Israel entendieron el mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Fueron 3,000 judíos salvados en el día de Pentecostés de una manera tremenda. Y después 5,000. Es decir, que la nación de Israel estaba entendiendo, algo poderoso estaba sucediendo. Hasta ese momento, todo bien. La nación de Israel estaba respondiendo a la predicación de las buenas nuevas, a la predicación del evangelio. Todo iba caminando correctamente. Y luego en el capítulo 7 continúa y empieza. Dios levanta a un diácono, Dios levanta a un servidor de la iglesia, no a un apóstol, no a un maestro, no a un pastor, no a un evangelista. Dios levanta a un servidor, a Esteban, a Esteban, y lo levanta con una manifestación, con una llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia. Y dice la escritura que le seguían señales, prodigios. Y entonces Esteban les estaba predicando a los líderes de la nación, y Dios les dio una oportunidad más. Y fue asombroso. Y en Hechos capítulo 7 hace una narración completa de la historia cuando Dios se le aparece a Abraham. No dice que Dios se le apareció a Abraham, sino que el Dios de gloria se le apareció a Abraham, y narra de una manera magistral, de una manera única. Quiero que tú leas Hechos capítulo 7 luego en casa, y narra de una manera única de Israel hasta los líderes de ese momento. Y dice la escritura que el poder de Dios estaba tan gloriosamente sobre Esteban que su rostro brillaba como un ángel. Su rostro brillaba, había luz en su rostro. Y algo que es bien notorio: la dispensación de la ley empezó en el monte Sinaí. Y empezó en el monte Sinaí con un hombre que brillaba su rostro como la luz. Y la dispensación de la ley terminó con un hombre que brillaba como luz también su rostro. Era el final de la dispensación de la ley, y era el inicio de la era de la dispensación del tiempo de la gracia. Se manifestaba la gracia del Señor, y Esteban predicaba con tal denuedo que los principales sacerdotes, escribas, fariseos, hombres que conocían de Torá, hombres que conocían de las escrituras, se quedaron enmudecidos al ver el poder, el denuedo, la capacidad con la cual Esteban predicaba la palabra. ¿Sabes? Y Esteban les dice: ustedes mataron a sus profetas. Así les dijo a los de la nación. Ustedes recibieron la promulgación de la ley, pero ninguno de ustedes la cumplió. Y los líderes de Israel estaban no enojados, estaban enojadísimos. Había odio, había rencor. Y vamos a Hechos capítulo 7, hija, versículo 54. Y fíjense, voy a leerlo textualmente, el versículo 54 y 55 de Hechos 7. Al oír esto, rechinaron los dientes, se enojaron mucho contra Esteban, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo
y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice aquí la escritura que Esteban estaba lleno de la gloria de Dios, que vio a Jesús y vio la gloria de Dios y vio a Jesús no sentado, estaba de pie a la diestra del Padre. No dice que estaba sentado, dice que está de pie a la diestra del Padre. Porque nos habla en otras escrituras que Jesús está a la diestra del Padre sentado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Esteban lo vio de pie? ¿Sabes? Esto es algo tremendo. Israel estaba tan cerquita, estaba a nada a que Jesús viniera, experimentaran ellos el segundo retorno de Jesús como Rey de Gloria, donde Jesús iba a venir a la tierra como Rey, ya no montado en un pollino, sino en ese caballo como Rey de Reyes, a donde se iba a cumplir toda utopía que todos los sistemas políticos de izquierda, de derecha, de centro han soñado, que nunca se van a cumplir, ¿verdad? Y el único que los va a cumplir va a ser nuestro Señor Jesucristo, literalmente, donde se va a acabar literalmente la pobreza, la maldad, la enfermedad, la miseria, las guerras, la muerte. Y cuando venga Jesús va a enjugar todo eso que nos duele hoy, todas esas injusticias. El único que lo va a cumplir va a ser nuestro amado Señor, el Rey Jesús. Esa es la razón por la cual Jesús estaba a la diestra del Padre, porque todo estaba caminando bien. Los judíos estaban recibiendo el mensaje con Pedro. Pedro seguía avanzando de una manera tremenda, Esteban también, y Jesús dice, pues ya no hay de otra, voy a regresar ya. Y estuvo al pie, estuvo a nada del retorno de Jesús. La tierra estaba tan cerquita del segundo retorno de Jesús. Pero ¿saben qué? No sucedió eso. ¿Por qué no sucedió? Porque de nueva cuenta Israel lo rechazó. Dice, no quiero saber nada. Nosotros nos normamos bajo la ley, bajo el legislador Moisés, el legislador, el líder más grande que todos los tiempos nos ha dado. Nosotros no queremos nada con el Cristo, con Jesús de Nazaret. Nosotros queremos ley, no queremos otra cuestión. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre. No, a mí no me interesa eso. Por esa razón Jesús estaba a la diestra del Padre de pie, porque estaba a punto de su retorno. Y nos sigue narrando en Hechos capítulo 7, versículos 57, 58. Fíjense lo que dice. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, como locos, como esquizofrénicos, como maniáticos. Se taparon, cállate la boca, ¿verdad? Y se abalanzaron sobre él. Dice en el versículo 58, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad, lo fueron empujando, lárgate de allá, maldito. Y comenzaron a apedrearlo. Fíjense lo que dice ahí. Los acusadores encargaron sus mantos, sus ropas, a un joven llamado, ¿quién? Saulo. Pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Y Dios dice, a ti te voy a usar, joven. Tú te vas a convertir, tú que eres el mayor legalista, tú que eres el principal de los pecadores, como bien tú lo dices.
Eres el mayor legalista, te voy a convertir en el apóstol de la gracia, que jamás haya caminado sobre la tierra, y yo te voy a enseñar y te voy a revelar el secreto de la gracia. Te voy a revelar lo que son las buenas nuevas. Tú vas a enseñar, yo te voy a inspirar y tú vas a saber cómo es el amor del Padre. Tú les vas a enseñar cómo es el amor del Padre. Tremendo. Y si leemos nosotros al apóstol Pablo, es tremendísimo. Me fascina el libro de Romanos. Les encargo que lean el libro de Romanos, está fabuloso. Bueno, voy en Hechos capítulo 7, pero Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10 habla sobre las conversiones de personas muy importantes, emotivas, que bendicen nuestras vidas. Nos hablan del etíope eunuco, nos hablan de Saulo, nos hablan de Cornelio, el centurión romano. Quiero aclarar esto. Dice la escritura, hablando de Génesis, que Dios destruyó a toda la humanidad a través de Noé. Y luego Noé tuvo 3 hijos, Can, Set y Jafet. Y a través de ellos repobló otra vez la tierra. Y fue algo tremendo. Y ahorita quiero que conecten esto por lo que les voy a decir, pero quiero hacer este comentario. Entonces, en el capítulo 8, cuando muere Esteban, de Hechos 8, el reino de Dios se suspendió en el tiempo. Hubo una pausa en el tiempo y ahí entró el misterio de la iglesia. A partir de ahí entró el misterio de la iglesia, porque el misterio de la iglesia estaba en el plan, en el corazón, en el proyecto, en la estrategia de Dios, y la iglesia en sí era parte del sueño de Dios. ¿Y cuál era el sueño de Dios? Tener un pueblo que fuera el cuerpo de su Hijo. Y los profetas del Antiguo Testamento nunca lo supieron, no sabían nada, no tenían entendimiento de la iglesia. Por eso ellos no pudieron escribir absolutamente nada de la iglesia. La iglesia del Señor es un misterio que fue revelado a través de Pablo, y hoy en día, por todos los tiempos, han tratado de monopolizar a la iglesia personas, grupos que piensan que tienen el monopolio de la iglesia y que dicen: ese monopolio es mío, y fuera de mi congregación, y fuera de mi dominación, y fuera de nosotros no hay salvación. Así que yo te domino y te dominas. Así es que te humillas y humíllate. ¿Y cuánto daño ha causado eso? ¿Sabes? Ellos dicen: nosotros tenemos las llaves de la iglesia, así que yo te domino. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos grupos? ¿Cuánto abuso? ¿Cuánto daño han lastimado este tipo de pensamiento tan limitante? Y entonces usan, humillan, abusan. Y como yo le decía a un hermano en la semana, el tuerto en tierra de ciegos es el rey. Cierro. Y entonces el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, nos narra la conversión del eunuco etíope, que se convirtió y fue salvado. ¿Y de quién descendía? De Cam. En el capítulo 9 nos habla
de la conversión de Saulo, que se convirtió en Pablo y que fue salvado. Él era semita, descendiente de Set. En el capítulo 10 nos hablan de Cornelio, el centurión romano. Él es descendiente de Jafet. Entonces estaba Sem, estaba Cam, estaban Jafet. Todos eran salvados simbólicamente. Entonces, esos 3 capítulos nos están mostrando que Dios dejó de tratar con Israel y se fue a las naciones. Se fue a Sem, Cam y Jafet. Israel se convierte en amado, se convierte, en lugar de ser a mí, se convierte en lo a mí, que significa no es mi pueblo. Y entonces el mundo entra en una pausa, en un paréntesis, y está el reino detenido. Porque un reino no puede ser reino si no hay rey. Y por tanto no se puede experimentar los beneficios del reino de Dios. ¿Y cuánto lleva ese misterio revelado? Cerca de 2000 años. ¿Y cuál es ese misterio? La iglesia. ¿Y cuándo va a venir otra vez el Señor Jesús? Cuando se manifieste el anticristo. Entonces, cuando se manifieste Él, el reloj de nuevo va a empezar a caminar, porque Israel va a entender. Y entonces Israel y la iglesia van a ser uno. Y dice Efesios capítulo 1, 22. Voy aquí en una versión, vamos, Efesios 1, 22. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, Efesios 1, 22. Dios ha puesto todas las cosas, aquí estoy en una versión moderna, en la Living Version. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo y ha hecho a Cristo como cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces aquí me dice que Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Es decir, la Biblia nos dice que Dios lo levantó por encima de todo principado, de todo poder, de toda potestad, de todo dominio, sobre cada nombre que haya en la existencia aquí en la tierra, debajo de la tierra, debajo del cielo, en la tierra misma, ¿verdad? Dios lo puso por encima de todo. ¿Sabes? La ciencia médica tiene un nombre para cada enfermedad. Pues no sé cuál sea el nombre y las enfermedades nuevas que surjan. Pues lo que yo entiendo, que Jesús está por encima de toda potestad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre, y está por encima de ese nuevo nombre médico de cualquier enfermedad. Dios es superior a todas las cosas para beneficio de la iglesia. A ver, quiero que pongas mucha atención. Dios puso a Jesús sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios ha puesto eso. O sea, nosotros ahora tenemos el poder legal, el poder notarial aquí en la tierra de representar a Cristo aquí en la tierra, porque lo dice la palabra. Es más, dice la palabra ahí en Corintios que somos embajadores de Cristo, como que Cristo está pidiendo a través de nosotros por la gente. Es decir, como tenemos ese poder notarial, Dios nos dio ese poder notarial para expedir cualquier cheque. Jesús está por encima de todo poder, está por encima de toda potestad, está por encima de cada nombre. Por eso
podemos acercarnos al Padre. Y como dijo Jesús, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, tenemos el poder de declarar y soltar una palabra sobre cualquier enfermedad. Enfermedades cardíacas, cardiovasculares, ataques cardíacos, enfermedades del corazón, de cánceres en su diversidad de manifestaciones, sea en el pulmón, en la mama, en el colon, en el estómago, en el vientre, enfermedades respiratorias, pulmonares, el EPOC, el COVID, como se llamen, accidentes cerebrovasculares, los derrames cerebrales, suministros de que se suspenden por un coágulo, el bombeo de la sangre, la diabetes mellitus, las enfermedades crónicas agudas, enfermedades diarreicas, aunque aparentemente ya todo está controlado, pero aún todavía gente se sigue muriendo de enfermedades que tienen que ver con los intestinos, tuberculosis, que se supone que ya está desarraigada, pero todavía sigue, del VIH, del SIDA, de la malaria, del dengue, de la Zika, del COVID, de la desnutrición. Increíblemente todavía hay personas que están en desnutrición, ¿verdad? Que están en bajo peso y van en desnutrición, y cuando ya están en desnutrición el cuerpo empieza a debilitar su estructura ósea porque se está alimentando del hueso, se está alimentando de las proteínas de los huesos, y entonces hacen que su estructura ósea se empiece a debilitar. Bueno, Jesús está por encima de toda enfermedad, llámese como se llame, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice Efesios 5:32, hija, y 5:33, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, y en todo caso cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Nosotros ahora como iglesia, porque la iglesia no son cuatro paredes, no es un edificio, no son construcciones, no es una iglesia, no es un templo como nosotros lo vemos, sino la iglesia somos personas, somos un organismo vivo, somos hombres y mujeres que han recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador. Somos esas personas, y dice que esas personas, que ese organismo vivo es el cuerpo de Cristo. Y yo pregunto, ¿qué parte del cuerpo de Cristo está enferma? No hay. Entonces, hoy yo quiero orar, hoy yo quiero levantar delante del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el misterio de la iglesia que ha sido revelado por medio de la palabra. El cuerpo, como dice Efesios 1:23, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Sabes? Nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos ese poder, y por eso en este momento vamos a tomar ese nombre maravilloso. En el conocimiento de Dios, cada hombre, cada mujer que ha recibido a Jesús y lo ha aceptado, todos sus pecados pasados, todos sus pecados presentes, todos sus pecados futuros por hacer, fueron perdonados por completo en la cruz de Cristo, según el conocimiento de Dios, no en nuestro conocimiento pequeño, limitado, con poca luz, sino en el conocimiento de Dios. Nosotros fuimos perdonados y fuimos limpiados. Yo quiero que te pongas de pie, y voy a invitar a Paco, ¿verdad? Quiero que te pongas de pie. Quiero orar, quiero soltar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Quiero soltar esta palabra para poder ministrar liberación, sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos, a los amados que se encuentran aquí, a los amados que nos siguen a través de las redes sociales. También cierren sus ojos y reciban
en el nombre poderoso de Jesús esta administración. Si hay alguna situación, si hay alguna carga, si hay alguna enfermedad, si hay algo que te lastima, si hay algo que te lacera, si hay algo que te debilita, si hay algo aquello, ¿verdad?, que te está lastimando de una manera que te está afectando físicamente, emocionalmente, espiritualmente, interiormente, familiarmente, en cualquier área. En este momento lo voy a presentar en el nombre poderoso de Jesús y voy a soltar esta palabra y que tú seas liberado, liberada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento yo levanto a tu iglesia, a los amados, a las amadas que tal vez estén pasando por momentos complicados, por momentos difíciles. Te pido que ministres a sus vidas. Si hay una situación emocional, si hay alguna herida, si hay algún problema de salud, Padre, físico, emocional, psicológico, mental, en este momento, Padre, como se llame esa enfermedad, yo tomo la autoridad en el poderoso nombre de Jesucristo y le digo a esa enfermedad, si se llama cáncer, si se llama un problema respiratorio, un problema cardiovascular, cerebrovascular, un problema de pulmones, un problema de huesos, un problema de alguna enfermedad en la sangre, de algún desequilibrio, de cualquier situación como se llame, en sus órganos, en sus vísceras, en sus glándulas, Señor, en sus oídos, en sus ojos, en su tacto, en su gusto, en su boca, en cada parte de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le hablo y vengo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y yo lo declaro ilegal, lo ato, lo declaro inoperante, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y viene la salud de Dios, porque en su herida tú fuiste curado, tú fuiste sanado, sanada. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la salud de Dios, recibe el poder de Dios, recibe ahora mismo en el nombre de Jesús, que se manifieste trayendo normalidad, trayendo salud a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Pido también tu bálsamo, Padre. Pido ese bálsamo que venga, que calme, que libere, que sane, Padre, toda herida emocional, interna, en el nombre poderoso de Jesús. Como el buen pastor, como ese Dios de amor, como ese Dios que nos conduce y que nos alienta su vara, su cayado, y nos sana y nos libera y nos protege. Su santo aceite, en este momento yo suelto ese aceite en el nombre poderoso de Jesús. Deja que el Padre te ministre, deja que el Padre te toque, deja que el Padre te libere en el poderoso nombre de Jesús. Y vamos a adorar al Rey de Reyes, y vamos a adorar al que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús.